y hoy estamos celebrando la Santa Cena y también vamos a terminar nuestra serie de Colosenses. Los invito a ir a Colosenses el capítulo 4 esta mañana y espero que haya menos distracciones en este servicio, que tengo gafas nuevas pero no sé usarlas casi. Así que bueno, ¿a cuántos les gusta leer la carta de otra persona? Yo recuerdo antes, cuando uno caminaba, a veces encontraba una carta de amor en la calle o algo así. Ya eso casi no pasa, ¿cierto? O también yo tengo un libro que no voy a mostrarlo, lo tengo en la oficina porque esta mañana se me cayó también el libro. Pero el libro habla o tiene cartas de la historia. Y son cartas de, por ejemplo, Martín Lutero a su esposa Katy. Y es muy interesante leer cómo escribía a su esposa, porque uno ve el sentido de humor del hombre ahí en esas cartas a su esposa, porque dice unas cosas que son bastante chistosas a ella. Y debían tener un matrimonio bastante interesante. Pero bueno, cuando leemos el final de la carta de los Colosenses, me siento un poco así, como leyendo la carta de otra persona, ¿cierto? Porque aquí vemos instrucciones que Pablo va a dar, salutaciones finales, dice en la Reina Valera aquí, ¿cierto? El 7 al 18. Pero aprendemos mucho de esta porción de la Escritura, porque aquí podemos entender cómo era el ministerio de Pablo. Y en eso quizás pensábamos antes que Pablo era un hombre un poco áspero, un hombre que trabajaba como llanero solitario. Pero cuando leemos lo que él escribió, por ejemplo, el final de Romanos, el capítulo 16, o cuando leemos esta porción también vemos que no fue el caso. Él estaba supremamente conectado a otros cristianos. Y he puesto título hoy, Conectados, porque vamos a aprender cómo estar conectados como iglesia a la obra del Señor en el mundo. Y eso lo vemos a lo largo de este pasaje. Vamos a hacer lectura aquí del pasaje, el 4, 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, bueno, dice aquí el sobrino, pero de hecho debe leerse el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Hemos estado aquí en Colosenses 3 meses más o menos, y ha sido de bendición esta serie, ¿cierto? Aprender de esta carta, y también esta porción no es la más común, ¿cierto? No es lo que pensamos,
cuando pensamos en una carta paulina, o por lo menos decimos, bueno, ¿qué sacamos de todo esto? Pero como mencioné, al leer esto, vemos que Pablo estaba totalmente conectado a los cristianos, a muchas iglesias. Él manda saludos, él habla de varias iglesias aquí, y podemos ver cómo nosotros podemos estar conectados o más conectados como iglesia a la obra del Señor en el mundo. La tentación a veces es pensar en nosotros, ¿cierto? Pensar en nuestra iglesia, en nuestros hermanos aquí, pero la iglesia de Cristo es muchísimo más grande, ¿amén? Porque en eso, cuando pensamos en la iglesia de Cristo, eso habla de todos los creyentes alrededor del mundo, y si tú crees en Cristo, tú haces parte de esa iglesia. Y debemos tener eso mucho más presente en nuestra vida, porque como les dije, incluso me puede pasar a mí, que a veces sirvo aquí, oro por ustedes, trato de compartir el evangelio aquí, trato de servir al Señor aquí, pero tenemos que recordar que la iglesia de Cristo es mundial. Hay creyentes en muchos países del mundo, para no decir en todos, y como iglesia debemos estar conectados a la obra del Señor en el mundo, no solamente aquí. Y vamos a ver esta mañana 4 prácticas para estar más conectados como iglesia a la obra del Señor en el mundo. Miren conmigo el 7 al 9. Vamos a leer aquí nuevamente estos 3 versículos. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Vemos aquí a Tíquico, ¿cierto? En el versículo 7, que dice que es amado hermano y fiel ministro. Tíquico era el hombre que llevó esta carta a los colosenses. Él estaba con Pablo y llevó la carta. De lo que vemos en Efesios también podemos entender que llevó esa carta y probablemente llevó la carta a Filemón también, que son 3 cartas que Pablo escribió durante la misma época en la cárcel en Roma. Y vemos aquí también a otro hermano en el 9 con Onésimo. ¿Recuerdan a Onésimo? Que él era esclavo, y en Filemón vemos que habla de él que se había escapado y había conocido a Cristo con Pablo. Llegó a ser un hermano muy querido de Pablo, y entonces Pablo lo envía de vuelta a la iglesia en Colosas ya como amado hermano. Eso es lo que dice, amado y fiel. Y vemos aquí la primera práctica entonces al final del 8. Bueno, la mitad del 8, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Estos hermanos, Pablo los envía con una misión. ¿Y cuál es? Pues enviar la carta, llevar la carta y también confortar vuestros corazones. Y aquí vemos la primera práctica para estar más conectados con otros cristianos, y es animar a otros cristianos y misioneros en el mundo, porque vemos aquí que ellos debían confortar los corazones. Nosotros también debemos animar a otros cristianos. Y aquí vemos lo interesante es que no es animar solamente la iglesia en donde estamos, sino pensar cómo puedo yo animar a la distancia a otros cristianos. O si yo me voy de viaje, ¿cómo puedo yo ser de ánimo para cristianos en otras iglesias, cierto? Porque ¿de qué hablarían ellos? Pues a veces cuando llegamos a otro lugar hablamos de muchas cosas, el clima, las dificultades, cierto, la lluvia puede ser, pero aquí vemos que ellos iban para confortar los corazones. Y la práctica de aquel entonces era aquel que llevaba esa carta
la llevaba también con una explicación. No solamente a leerla, sino a leerla y hacer otros comentarios personales de Pablo. Entonces Pablo los envía con esa misión. Ahora, ¿será que nosotros podemos animar a otros cristianos? ¿Cierto? Pero a veces pensamos, no, pero si yo voy de visita, si yo estoy allá, ¿cómo los voy a animar? Hermanos, ustedes saben que a veces una palabra de una persona que viene de afuera anima muchísimo. En el momento adecuado, en el momento perfecto. Y eso es lo que tenemos que recordar. Hay un hermano en una iglesia de Estados Unidos, es una iglesia que conozco, que nos apoya en el ministerio incluso. Y este hombre se llama David. David, yo no sé mucho de él, porque lo he conocido, lo he visto como 2 o 3 veces. Pero David, cada vez que yo envío algo por correo, él es quien me contesta. Y él me dice, Jonathan, estoy orando por esto y esto y esto que tú has mencionado. Por ejemplo, me dice, no, que escuché que tu hijo va a casarse, entonces voy a orar por él y su novia, su esposa, ¿cierto? O escuchó del COVID aquí que le dio a mi esposa. A mí, Jonathan, voy a orar por ustedes para que se recuperen pronto. Y cuando voy a su iglesia, ¿qué hace él? Él saca el tiempo para hablar conmigo personalmente. Es una iglesia grande, pero él me busca y me encuentra y me dice, Jonathan, cuéntame qué ha pasado con fulano, con fulana de la iglesia, porque a veces le envío peticiones de oración de la iglesia también, y él ora por esas peticiones. Y eso anima, ¿cierto? Saber que hay personas que nos están orando por nosotros en otras partes. Y también nosotros como iglesia podemos crecer en eso. De hecho, llegué hace 8 días más o menos de Tenjo, de Cundinamarca. Algunos saben que estuve allá enseñando en el seminario allá. Y llegó una pareja nueva de África, de Guinea Ecuatorial. Y no sé si todos sabían que hay un país en África en donde hablan español. La primera vez que conozco a unas personas de allá, y fue muy bonito compartir con ellos, porque obviamente hablan español como los españoles, y su cultura es totalmente diferente, la de África, de su país, pero aprendí mucho con ellos y hicimos ese contacto. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo su contacto en WhatsApp, pero ¿qué tengo que hacer para animarlo a él? Intencionalmente escribirle, ¿cierto? Porque es chévere conocer a una persona así. Ellos seguramente van a experimentar algo de choque cultural, porque les cuento que Tenjo, Cundinamarca no es África. Es un cambio grande desde acá, pero desde allá más aún, ¿cierto? De todo lo que me contaron de su país, de su cultura, de su dieta, y todo es nuevo para ellos. Ahora, yo, como tengo el contacto de ellos, yo puedo animarlos, pero ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Y muchas veces tenemos personas así que conocemos, pensamos un momento en ellos, no, ¿cómo estarán ellos? Pero no hacemos nada al respecto. Pero esto nos anima a animar a los hermanos y entender que nosotros estamos aquí, pero estamos conectados a la iglesia mundial. Y los que han viajado saben que eso es muy hermoso, estar en otro país u otra ciudad y conectarse con cristianos, y uno siente esa hermandad. Y qué bonito es recibir buenas noticias de otro lado, ¿cierto? Entonces nosotros como iglesia podemos crecer mucho en eso, de animar a nuestros hermanos incluso de otras iglesias. Bien, miremos la segunda práctica aquí en el 10 y 11. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ya les mencioné, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan
en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí vemos la segunda práctica. ¿Cuál fue la primera? Animar a otros cristianos. La segunda es brindar hospitalidad. Brindar hospitalidad a cristianos de otras iglesias. Porque aquí específicamente está hablando de la iglesia ya y Pablo manda enseñanzas especiales para Marcos. ¿Recuerdan a Juan Marcos? Del libro de Hechos, él es famoso por algo. ¿Y qué hizo Juan Marcos? Estaba con Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero y abandonó el viaje. ¿Recuerdan eso? El texto no nos dice en Hechos por qué regresó a su tierra, pero él abandonó la misión. Y obviamente por eso en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé ¿cómo se dice? Se separaron, gracias. Se separaron. Por esa cuestión especialmente. Entonces aquí vemos que hubo una reconciliación entre Pablo y Juan Marcos. Porque ¿qué dice él? En el 10 dice que acerca del cual habéis recibido mandamientos, o sea, de parte de Pablo, si fuere a vosotros, recibidle. Hubo una reconciliación entre Pablo y Juan Marcos a tal punto que al final de su vida, Pablo, ¿qué dice sobre él? Segunda Timoteo 4:11, él dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos ahí una reconciliación plena, vemos que Pablo ya lo quiere cerca de él y por eso envía mandamientos sobre la hospitalidad que deben brindarle a Marcos. Entonces, la segunda práctica es brindar hospitalidad a cristianos de otras iglesias. Y aquí vemos varios tipos de hospitalidad, ¿cierto? Ahí vemos en el 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ahora, Aristarco era un hombre de Tesalónica. Era un compañero de viaje de Pablo. Y de lo que podemos entender aquí, Aristarco voluntariamente se metió a la cárcel con Pablo. Porque en la cárcel nadie cuidaba a los prisioneros. Entonces él, como seguramente estaba más joven y de mejor salud, él se une a Pablo en la cárcel para cuidarlo. ¿Qué tal? Eso se llama hospitalidad. De ver una necesidad de otra persona y no pensar en su comodidad, sino pensar cómo sirvo a Pablo en sus prisiones. ¿Cómo le ayudo? Entonces vemos hospitalidad de parte de Aristarco también. Y ahí en el 11 vemos también, dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Vemos aquí entonces también la hospitalidad de estos hombres que eran judíos y Pablo dice que eran los únicos que servían de los judíos en ese momento para el reino de Dios y eran un consuelo para él. Entonces nosotros también podemos servir en la hospitalidad. Yo creo que es un don, ¿cierto? Hay personas con ese don y uno llega a su casa y siente ese calor humano, ese amor y pues uno se siente como en casa, como se dice, ¿verdad? Pero vemos que la hospitalidad es algo que Dios nos manda que hagamos. Romanos 12:13, por ejemplo, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, una práctica para estar más conectados es brindar hospitalidad a cristianos de otras iglesias. Les he mencionado esto, pero yo serví en un coro de verano de la Universidad Cristiana. Éramos 9 jóvenes y increíble eso, nos dieron llaves, una van de la universidad y la tarjeta de crédito de la universidad. Y yo era el líder. A veces nos quedábamos en hoteles, pero casi siempre era que nos quedábamos en casas.
que siempre, bueno, uno ve ahí mucha hospitalidad. Y yo recuerdo una noche en particular que yo y uno de mis compañeros nos quedamos donde una familia, la señora era japonesa. Y, wow, disfrutamos de la hospitalidad japonesa esa noche. Porque ella nos llevó al supermercado y nos dice, oh, hermanos, aquí estamos y pueden escoger lo que quieran. Entonces echamos un par de cosas, ¿verdad? No, más, necesitan más. Bueno, no sé hacer acento japonés en español, pero bueno, eso. Pero así, y nos daba pena, porque echamos muchas cosas y no, tiene que ser más, no, escoja la cosa más grande y todo. Y al finalizar salimos con un carrito de mercado, hermanos, de todas las cosas que no habíamos podido comer en ese verano. Wow, y qué hospitalidad. Su casa nos brindó todo, nos trató como reyes esa noche y esa mañana para el desayuno y todo. Y fue una gran bendición. La misma noche pasó algo con otras personas. 2 señoritas del grupo se quedaron donde una señora, y ahora creo que no era cristiana, porque esta señora las llevó a una taberna. Y ellas estuvieron esperando en una taberna hasta las 2 o 3 de la mañana. Una situación totalmente incómoda. Y nosotros allá durmiendo como reyes y ellas sufriendo. Cuando llegaron a la casa, como un cuarto sin aseo, con bichos en la cama, con tierra en la ducha. Y ellos nos dijeron que no durmieron ni un minuto esa noche. En la soberanía de Dios, esa mañana teníamos que madrugar y llegamos a las 5:30 y ellas felices porque, hermanos, gracias al Señor porque llegaron tan temprano. Wow, pero yo vi en eso qué tan diferente puede ser la hospitalidad. Y yo sé que quizás nosotros vamos a estar en la mitad ahí, ¿verdad? Pero podemos crecer en eso. De pensar, a veces pensamos si alguien quiere venir a Santa Marta y decimos, espero que no encuentre mi teléfono, ¿verdad? Pero más bien si tenemos una buena actitud podemos brindarles hospitalidad. Cuando hay visitas aquí podemos mostrarles el amor de Cristo y hacerlo porque es una forma de estar más conectados con los demás. Cuando viene un misionero, cuando viene un grupo de otra ciudad de Colombia o de otro país, por ejemplo, cuando tenemos incluso visitas aquí en la iglesia, ¿qué significa ser hospitalarios con personas que nos visitan aquí en la iglesia? Eso significa buscar mostrarles la hospitalidad de Cristo, ¿cierto? El amor de Cristo, hacerlos sentirse en casa, saludarlos calurosamente, ¿cierto? Hablar con ellos. A veces después, ¿no? Tienen planes para el almuerzo, salgamos, comamos algo, ¿cierto? Y eso es algo que como iglesia podemos crecer en esa área de la hospitalidad. Incluso, ¿cuándo fue la última vez que almorzaron con otra familia de la iglesia? Eso sería maravilloso, ¿cierto? O si no es almorzar, tomar un capuchino, un tinto, algo juntos, compartir juntos. Eso es hospitalidad. Y vemos aquí que en aquel entonces lo tenían que hacer. ¿En qué sentido? No había hoteles como hoy día, no había hostales y eso como hoy día. Entonces por eso era tan importante. Pero sigue siendo una práctica de los cristianos, de brindar hospitalidad. Y yo sé que hay muchos de ustedes que lo hacen muy bien y los animo en eso. Sigan adelante con eso, hermanos, porque a veces pensamos, pero no, es solamente abrir mi casa, pero tiene un valor para Dios especial y también para esas personas que nos visitan. Si amamos a los demás, vamos a buscar maneras de mostrarles hospitalidad. Entonces es una forma, una práctica para estar más conectados con cristianos de otras iglesias. Miren aquí el 12 y 13.
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí vemos otra práctica de Epafras. ¿Y cuál sería, hermanos? La oración, ¿cierto? Y en esta carta a los Colosenses, ¿cuántas veces hemos leído sobre la oración? ¿Recuerdan la prédica de hace 15 días de nuestro hermano Rafael? En el 2 y 3, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y aquí vemos que no, es decir, lo vemos en la práctica aquí con Epafras. ¿Y quién era Epafras? ¿Recuerdan del 1.7? Miren el 1.7 conmigo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, ¿de quién aprendieron el evangelio ellos? De él. Él es quien empezó esa iglesia, y de lo que podemos entender también empezó las iglesias de la Odisea y la de Hierápolis. Entonces, este hombre empezó 3 iglesias, pero ya no estaba con ellos. Entonces, ¿cómo podría servirles? Si tú estás lejos de algunos hermanos de otra iglesia, ¿cómo puedes servirles? Orando. La práctica aquí es orar por otras iglesias, orar por otros cristianos que están muy lejos, pero en la oración podemos estar ahí batallando con ellos, ¿verdad? Aquí eso lo dice Pablo, que siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Es decir, no solamente una oración de 2 segundos, sino que él estaba luchando con ellos. Él estaba lejos de ellos en Roma, pero él estaba orando por ellos y sabía de sus necesidades, sabía de estas herejías, sabía de los retos que ellos tenían en ese momento, y él estaba sirviéndoles, orando por ellos fielmente. Miren cómo él ora ahí en el 12. Dice en la mitad, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué bendición, ¿verdad? Estar firmes, perfectos y completos. Y por eso ora Epafras. Y por eso también nosotros podemos orar. Aquí en el 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Y esa palabra solicitud significa labor asociada con un gasto emocional. ¿Ustedes han sentido un gasto emocional por orar? Si luchan en la oración por alguien y en todo momento están pensando en su necesidad y orando, eso es hermoso, ¿cierto? Pero también cansa emocionalmente, que uno sabe de una necesidad y uno ora fervientemente, y es un gasto emocional, es un gasto espiritual, pero es una forma, una práctica para bendecir a cristianos de otras partes. Porque no podemos estar con ellos, pero en oración sí podemos acompañarlos. Y pensaba en algo, aquí Epafras es quien empezó esa iglesia, y él nunca dejó esa iglesia en sus oraciones. Y pensé en algo al estudiar este texto, y no sé si muchos de ustedes lo saben, pero ¿cuántos conocen la iglesia? A ver, voy a decir el nombre correcto. La Iglesia Bíblica Soberana Gracia, en el Rodero. ¿Sí? Algunos conocen esa iglesia. El pastor principal es Jacoby Saldaña. Algo que muchos no saben es que Impacto Bíblico ayudó a empezar esa iglesia. ¿Cuántos lo sabían? Algunos. Bueno, en eso, porque nosotros conocimos al pastor Jacoby cuando él estaba pasando por una dificultad ministerial. Y él nos dio la tentación de jalarlo para acá. Y pensamos en él como sirviendo con nosotros. Empezamos a reunirnos con él, y después de un tiempo nos dimos cuenta, no, lo que tú tienes que hacer, Jacoby, es empezar una nueva iglesia. Nosotros vamos a apoyarte. Y lo hicimos. Incluso la iglesia envió una ofrenda para comprar sillas.
nosotros lo apoyamos con enseñanzas. También nos reuníamos con él cada semana para hablar de cómo empezar la iglesia. Y por eso, pues, ayudamos a empezar esa obra. Ahora, la pregunta es, siendo eso así, ¿cómo los estamos apoyando en oración? La verdad, a veces no oramos por ellos. Y lo vamos a hacer al final, ¿verdad? Pero qué importante es pensar, oramos aquí por esa iglesia y lo debemos hacer. Pero la pregunta es si estamos orando por otras iglesias también. Si tú escuchas de una iglesia en crisis, que yo escuché hace 15 días de esto otra vez, ¿qué hacemos? Uy, qué triste, ¿verdad? Qué difícil. O ponemos eso en nuestro cuaderno de oración y empezamos a interceder ferviente por esa iglesia. En vez de simplemente decirle a otros, uy, ¿escucharon lo que pasó con esa iglesia? Y hasta puede convertirse en un chisme, ¿verdad? Pero si decimos, no, vamos a apoyarla en oración, eso es valiosísimo para el Señor. Y lo vemos aquí y es una forma de obedecer lo que escuchamos en el 2 y 3, de perseverar en la oración. Me gustó mucho lo que dijo el hermano Rafael Tejeda cuando él predicó ese pasaje y habló de abrir la sombrilla de nuestra oración. Porque a veces tenemos la sombrilla pequeñita acá, pero hay que tener una sombrilla bien grande, ¿verdad? Para orar por muchas iglesias y muchos hermanos, porque gracias al Señor estamos unidos a su cuerpo que es mundial, hermanos. Y tú y yo podemos hacer parte de esa labor en oración. Yo sé que algunos han salido de su país, algunos han salido de su ciudad también y dejamos amados hermanos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos orando por ellos? O si simplemente pensamos en ellos, pero no oramos por ellos. Y yo veo aquí un ministerio de orar por ellos fielmente, de entender que para el Señor eso es importante. Y en su soberanía Dios usa nuestras oraciones para ayudarles en su fe, ¿verdad? Algunos van a ir a la conferencia en Medellín. Será una gran oportunidad también, porque pueden conocer a cristianos de otras iglesias y no solamente conocerlos, sino comprometerse a orar por ellos, ¿verdad? De hacer amistades y orar por ellos, porque eso Dios lo usa en sus vidas. Entonces, la tercera práctica es orar por otras iglesias. Miren el 14 al final. Tristemente estamos llegando al final de la carta, hermanos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Aquí vemos la otra práctica. Vemos aquí en el 16 que ellos debían leer la carta en la iglesia de los laodicenses y viceversa, ¿cierto? No sabemos cuál era esa carta en Laodicea. Algunos creen que es la carta a los Efesios, puede ser, o puede ser otra carta de Pablo, pero el caso es que era una carta edificante. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Pues compartir recursos con otras iglesias, ¿cierto? Compartir recursos con otras iglesias. Ellos tenían una carta inspirada por Dios. ¿Qué harían con esa carta? Si recibiéramos una carta inspirada por Dios, la leeríamos, ¿cierto? Quizás la copiaríamos y la enviaríamos a otra iglesia. Y ahí vemos esa conexión entre estas iglesias, que no es solamente saber que existen, sino hacer esa conexión para compartir recursos con otras iglesias. Ahora, ¿qué recursos tenemos nosotros para compartir? ¿Será que tenemos recursos acá para compartir? ¿Cierto? Tenemos muchas cosas que compartir y nosotros podemos estar orando. Yo pienso en esta prédica como una lluvia de ideas.
Pero ¿qué van a hacer ustedes con esta porción? Van a salir de aquí y van a preguntarse, ok, escuchamos un pasaje diferente, salutaciones finales, muchas cosas, pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Qué recursos tenemos para compartir? Y yo pensé, por ejemplo, en la posibilidad de hacer una conferencia con la Iglesia Soberana Gracia, que lo hablamos con el pastor Jacobis o el pastor Alfredo el martes pasado, y es algo que queremos hacer una conferencia. Ahí es una forma de compartir recursos, ¿cierto? Lo hemos hecho en otras ocasiones. También lo que estamos haciendo con los Kogis es una forma de compartir recursos con otra iglesia. Algunos trajeron cosas hoy para compartir con un joven de ellos, ¿cierto? Es una forma práctica de decir, nuestra iglesia es esta, la iglesia local, pero formamos parte de un cuerpo y debemos estar buscando maneras de compartir recursos con otras iglesias. Realmente al estudiar esta semana me di cuenta de qué tan fácil es enfrascarse en nuestra iglesia. Orar por los hermanos aquí, compartir con ellos, pero nuestra visión puede limitarse demasiado, ¿cierto? A no levantar los ojos para ver qué está haciendo Dios en el mundo y cómo podemos ser nosotros de bendición para otras iglesias. Tenemos muchos recursos, tenemos muchas bendiciones, hermanos, que podemos compartir. Ahora, recordemos las 4 prácticas. ¿Cuáles eran? La primera, animar a otros cristianos, ¿cierto? La segunda, mostrar hospitalidad. La tercera era orar. Y la cuarta es compartir recursos con otros creyentes, otras iglesias. Y yo creo que en esto tenemos mucho que trabajar como iglesia. Y cada uno podemos crecer en esto de estar más conectados. Ahora, quizás algunos están aquí y dicen, pero ¿cómo me conecto con lo que Cristo está haciendo? ¿Cómo hago parte de lo que Él está haciendo? Y la respuesta, miren lo que Él dice al final, el 18. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y vemos ahí que habla de la gracia de Cristo. ¿Qué significa gracia? Un regalo, ¿cierto? Favor inmerecido. Lo que Dios ha hecho en Cristo, y vamos a celebrarlo ahorita con la Santa Cena, es el regalo más grande que jamás se haya visto en este mundo. Y es el regalo de la salvación en Cristo. Ahora, niños, adolescentes, adultos, ¿qué tenemos que hacer para estar conectados a Cristo? Tenemos que arrepentirnos y creer en Él. Y es un regalo. Cuando creemos en Cristo, ¿qué pasa? Dios nos une a Cristo, nos conecta a Cristo y ya formamos parte de su cuerpo. Y cuando formamos parte de su cuerpo, ya podemos servir a los demás. Podemos amar a los demás. Podemos ver que servimos a un Dios grande quien está obrando en todo el mundo. Y a veces hay cristianos que ni siquiera conocemos y llegamos a un sitio y Dios nos sorprende. Que aquí hay cristianos, que aquí el evangelio está obrando y nosotros quizás hemos orado por un lugar y no sabíamos que hay cristianos. Pero vamos a orar que Dios nos ayude a salir de aquí, no dejar eso como algo interesante, sino ponerlo por obra. Oremos. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. A veces son pasajes muy diferentes como este, en donde vemos muchas salutaciones, muchas instrucciones, pero Padre, tienen una relevancia en el siglo XXI, porque podemos estar más conectados que nunca a tu iglesia en todo el mundo, Padre. Hasta podemos tener amigos en otros continentes, en otros países, Padre. Y oramos que como iglesia tengamos esa visión, Padre, una visión más misionera, de ver cómo apoyar las misiones, cómo compartir recursos con otros, Padre.
Ayúdanos a ser muy generosos, Padre, y también amorosos y hospitalarios, Padre. Ayúdanos. Te damos gracias por los dones que nos has dado como iglesia, Padre. Al pensar en la hospitalidad, pienso en varios hermanas, Padre, que realmente tienen ese don y oramos que sigas usándolos para tu gloria. Pero, Padre, todos podemos crecer y oramos por eso. Oramos también, Padre, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que hoy pueda entender que la bendición más grande es estar conectados a Cristo por fe y entender que solamente a través de Él, Padre, podemos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Te damos gracias por tu salvación. Sigue guiándonos en este tiempo de Santa Cena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.